No es de que, ay, me das ansias, muchacho, bájate de ahí que te vas a caer. No es ese tipo de ansia. Dice en el verso 3: por esto Samuel dijo a todos los israelitas: si ustedes se vuelven de todo corazón al Señor, deben echar fuera los dioses extranjeros y las representaciones de Astarot, ahí dice otra manera por la versión, y dedicar sus vidas al Señor, rindiéndole culto solamente a Él. Está hablando del Dios nuestro, al Señor. Entonces Él lo librará del dominio de los filisteos. Los israelitas echaron fuera las diferentes representaciones de Baal y de Astarot y rindieron culto únicamente al Señor. Después Samuel ordenó, escucha bien, después Samuel ordenó: reúnan a todo Israel en Mizpa y yo rogaré al Señor por ustedes. Los israelitas se reunieron en Mizpa y allí sacaron agua y la derramaron, ¿cómo dice? Como ofrenda al Señor. Aquel día ayunaron y reconocieron públicamente que habían pecado contra el Señor. Ahí en Mizpa, Samuel se convirtió en caudillo de los israelitas. Ahora, es interesante porque un caudillo es alguien que va al frente de un ejército por lo regular, o que está al frente de un movimiento político o de un movimiento tal vez social. Pero Samuel se hizo caudillo de los israelitas. Dice en el verso 7: y cuando los filisteos supieron que los israelitas estaban reunidos en Mizpa, los jefes filisteos marcharon contra ellos. Mire lo que pasó. Los israelitas, al saberlo, tuvieron miedo y le dijeron a Samuel: no dejes de rogar al Señor nuestro Dios por nosotros, para que nos salve del poder de los filisteos. Samuel tomó un corderito y lo ofreció entero en holocausto al Señor. Luego rogó al Señor en favor de Israel y el Señor le respondió. Cuando Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos avanzaron para atacar a los israelitas. Entonces el Señor lanzó, escuche, un trueno enorme contra ellos y los asustó. Y de este modo fueron vencidos por los israelitas. Inmediatamente salieron los israelitas de Mizpa a perseguir a los filisteos y los atacaron hasta más abajo de Bet-car. Después tomó Samuel una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer, pues dijo: hasta ahora el Señor nos ha ayudado. Los filisteos fueron derrotados y no volvieron a invadir el territorio israelita. Y mientras Samuel vivió, el Señor estuvo contra los filisteos. Las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat, volvieron a ser de Israel. De esta manera, los israelitas liberaron su territorio del dominio filisteo y hubo paz entre los israelitas y los amorreos. Padre, en esta hora ponemos en tus manos esta palabra. Que tome ahora, Señor, el control de todas las cosas, tu Espíritu Santo, que nos guíe, nos proteja y nos guarde de todo ejército que viene en contra nuestra, ya sea espiritual o humano. En tu nombre nos ponemos en tus manos. Danos entendimiento, que caigan esos velos y que venga una revelación clara hacia todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, entramos en una guerra espiritual muy fuerte, porque el reino de las tinieblas viene en contra de nosotros, porque de alguna manera antes usted y yo pertenecíamos a ese ejército. Hacíamos cosas malas, pecado y tantas cosas, y pues de alguna manera traicionamos ese ejército en el cual usted y yo estábamos, y viene en contra nuestra. Pero ahora somos del ejército del Señor. ¿Cuántos decimos amén a eso? Y algo muy poderoso que nos enseña esta porción de la Escritura es que el pueblo de Israel
aunque tenía el arca de Dios, si usted lee en el capítulo 7, el arca es entregada por los filisteos, porque en una guerra tomaron el arca y pasaron una serie de situaciones ahí en contra de los filisteos. Les vinieron ahí algunas plagas y ellos pidieron consejo a sus autoridades espirituales para decir cómo iban a regresar esa arca. Y ahí la manera en que lo hicieron me llama mucho la atención, porque ellos ofrecieron tumores y algunos roedores o ratones conforme al número de los príncipes de los filisteos. Le estoy dando un poquito de historia de esto. Después construyeron un carro nuevo, pusieron ahí pues unas vacas o unos toros y enfilaron el arca hacia el pueblo de Dios. Y cuando ellos la reciben y pasa esto, se le quitó la plaga al pueblo filisteo. Es interesante porque ellos ofrecieron una ofrenda a Dios sin saber, para que se les quitara esa plaga. Aunque el pueblo de Israel tenía el arca, dice la escritura que duró 20 años. Esos 20 años el pueblo de Israel estaba buscando la presencia de Dios, pero nada pasaba en sus vidas. No sé cuánto tiempo estés tú orando o le estés pidiendo a Dios para que haga algo en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio, o para que el poder de Dios se manifieste ahí en tu colonia o en tu cuadra. No lo sé. Pero lo que me llama mucho la atención es que el profeta Samuel comienza a enseñarle al pueblo del conocimiento que él tenía de Dios, a causa de la relación que el profeta Samuel tenía con Dios mismo. Él les dijo: vuelvan a Dios de todo corazón, quiten el pecado de sus vidas, todos los ídolos tírenlos o háganlos a un lado. Y después de esto dice la escritura: y el Señor los librará del dominio de los filisteos. Y esto es algo muy poderoso, porque conforme ellos estaban buscando a Dios y buscando a Dios, cayeron en una costumbre y no se daban cuenta de que tenían que hacer cosas diferentes, que de alguna manera ya era común que ellos vivieran con esas cosas, con ídolos, haciendo las cosas a su manera y no a la manera de Dios, y que de alguna manera aparentemente muy religiosa buscaban a Dios, pero no era así. Ahora mira lo que dice ahí en el verso 6. Voy a leer primer libro de Samuel 7, del 6 al 7. Dios habla hoy. Dice: los israelitas se reunieron en Mizpa y allí sacaron agua, ojo, y la derramaron como ofrenda al Señor. Ellos toman agua y la derraman delante de Dios como una ofrenda. Pastor, ¿el agua sirve como ofrenda? Sí. Usted recuerda cuando el profeta estaba ahí en el monte Carmelo y reunió ahí a los ídolos, bueno, a los profetas de Baal, y estaba ahí también, ellos comían, dice que comían en la mesa de Jezabel. Eran 850 profetas. Y el profeta ahí comenzó: a ver, hagan esto, hagan aquello, busquen a Dios. Hoy, ¿sabes qué? Su Dios tal vez se olvidó de ustedes. ¿Y qué hace el profeta? Comienza a acomodar el altar, comienza a acomodar la ofrenda y comienza a vaciar agua, agua, agua. Y en ese tiempo, recuerde usted que había muchos años que no había llovido y el agua era de mucho valor. Entonces, aquí nos damos una idea cómo las cosas toman un valor para ustedes y también para Dios. ¿Me está entendiendo hasta ahí? Dice: y la derramaron como ofrenda al Señor,
Aquel día ayunaron y reconocieron públicamente que habían pecado contra el Señor. Allí en Mizpa, Samuel se convirtió en caudillo de los israelitas, y cuando los filisteos supieron que los israelitas estaban reunidos en Mizpa, los jefes de los filisteos marcharon contra ellos. Los israelitas, al saberlo, tuvieron miedo. Samuel oró por el pueblo de Israel. Él les dice: traigan agua, denla como una ofrenda. Y después de esto dice que ayunaron. Y no solamente trajeron la ofrenda, no solamente ayunaron, sino que también reconocieron que su vida estaba mal delante de Dios. Y el lugar donde estaban reunidos es Mizpa. ¿Qué significa? Significa atalaya. Y eso me hace a mí ver que Samuel era el atalaya del pueblo de Israel. Él fue el vigilante de que todo el pueblo estuviera bien delante de Dios. Samuel era el vigilante espiritual, era el atalaya del pueblo de Israel, para que ellos caminaran conforme a la voluntad de Dios. Samuel les advierte a la gente que tiene que dejar el pecado y obedecer a Dios. Hoy en día nosotros como pastores somos los vigilantes espirituales de su vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y debemos estar alertas de todas las cosas que vienen en contra de tu vida y en contra de tu familia, para tratar de vencerte o para tratar de que el propósito de Dios no se cumpla en tu vida o en toda tu familia. Entonces, la seguridad del pueblo y nuestra seguridad, hablo también porque yo también tengo un guía espiritual, depende de que el hombre o la mujer de Dios estén siempre alertas de los enemigos que vienen en tu contra para tratar de destruirte. Si el atalaya no cumple su función de advertirle al pueblo, de estar al pendiente del peligro, tú nunca vas a tener la oportunidad de poder defenderte y de ir en contra de aquellos que vienen a tratar de dañarte o aniquilar a toda tu descendencia. Pero hay algo también muy interesante de esto. Cuando el atalaya, escúchame bien, cuando el atalaya no hace su función, que es cuidar y estar viendo si están acercándose los enemigos, eso se considera como una alta traición a la ciudad. Y esa alta traición de que el atalaya no esté al pendiente de los enemigos genera la ruina en la ciudad o en el país, y esto causa pérdidas tremendas que para ti o para mí nos impiden cumplir con nuestras obligaciones como ciudadanos, con nuestras obligaciones ante Dios, ante tu familia, y esto también cuesta muchas vidas. Entonces, el que alguien esté de atalaya es una responsabilidad muy grande. Y esa era la responsabilidad del profeta Samuel. Pero cuando tú y yo, o cada vez que tú y yo nos rendimos a Dios, sucede algo. Se levantan enemigos en tu contra y en contra de tu familia. Pueden ser problemas, pueden ser enfermedades, puede ser escasez, pueden ser cosas emocionales, cosas espirituales. Y es ahí donde tú y yo debemos hacer algo para pelear en contra de los enemigos. Dice la escritura que estando reunidos ahí, ellos traen una ofrenda a Dios, ellos ayunan, ellos confiesan el pecado, y en ese preciso momento viene el ejército enemigo y les infundió miedo al pueblo de Israel. Y eso mismo pasa
cuando tú y yo nos comprometemos delante de Dios. Eso mismo, yo estoy convencido de esto, está pasando desde el momento que solté la palabra, que íbamos a tener un culto de liberación para la gente. Desde ese momento vino el ataque del enemigo para darnos miedo. Si no dice mendiga ay. Pero ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Número 1, pide oración a tu autoridad espiritual. ¿Cuántos decimos amén a eso? Primer libro de Samuel 7, 8 al 9, Dios habla hoy, dice: y le dijeron a Samuel: no dejes de rogar al Señor nuestro Dios por nosotros, para que nos salve del poder de los filisteos. ¿Cuántos saben que el enemigo tiene poder? Pero no tiene el suficiente poder. Dice: Samuel tomó un corderito y lo ofreció entero en holocausto al Señor. Luego rogó al Señor en favor de Israel y el Señor le respondió. Viene el miedo al pueblo de Israel. Nuevamente se acercan a Samuel y le dicen: por favor, ruega a Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Samuel? ¿Inmediatamente oró o le rogó a Dios? No, dice que buscó un cordero y lo ofreció como ofrenda. Iglesia, hay poder cuando tú y yo le ofrendamos a Dios. Solamente 2 amenes. Espero que esta palabra traiga revelación a tu vida, porque algo que hablaba muy claramente el Espíritu Santo a mi vida es que tenía que enseñarle a usted que tenemos que estar capacitados y adiestrados antes de ir a la guerra. Por eso les leí Jueces capítulo 3, verso 1 y verso 2. Dice la escritura que el Señor dejó estas naciones para enseñarle al pueblo que no había conocido nunca la guerra. ¿Cuántos quisiéramos que el evangelio fuera puro amor y paz? Pero no es así. Como que arrecia más la batalla, como que se vienen las cosas más complicadas. Ahora tú y yo debemos entender que muchas de las veces es a causa del pecado, a causa de las malas decisiones, pero también es porque estamos siendo enseñados para pelear. ¿Cuántos siguen aquí conmigo? Cuando el pueblo de Dios dispuso su corazón, el enemigo se dio cuenta y vino a declararle la guerra. Pero Samuel, antes de orar, se puso él a traer un cordero, puso una ofrenda delante de Dios y comenzó a orarle a Dios. Él le ofrece una ofrenda al Señor y Dios le respondió. ¿Cuántos nos hemos comprometido con Dios? Y cuando tú te comprometes, como que vienen más las luchas, ¿o no? ¿Cuántos estamos pasando por diferentes problemas o pruebas? Entonces vamos en buen camino. ¿Cuántos están aquí? Cuando estemos en este tipo de situaciones, tú dices: Señor, estoy haciendo lo correcto, porque viene una oposición en contra de lo que yo ya determiné. Estamos peleando por diferentes cosas. Yo peleo por unas cosas, tú peleas por otras cosas. La iglesia en común pelea por algo específico, pero ya como cuerpo. Pero cada uno de nosotros, personal, familiarmente, tenemos luchas, diferentes luchas. Pero antes de eso también tenemos que limpiarnos completamente, renunciar al pecado, reconocer que Dios es Dios, hacer a un lado todo lo que nos aleja de Él. Y antes de dar las ofrendas, el enemigo viene a poner temor en tu vida. Por eso muchas personas cuestionan o dudan cuando hay que diezmar y ofrendar. ¿Y me va a alcanzar? ¿Y por qué piden dinero? ¿Y es para el pastor? ¿Y es para...? Mire, ¿puede guardar un secreto? No lo pueden guardar, entonces los digo. Aparte de ser pastor, yo tengo algunas otras vocaciones. Y en este tiempo, hace como 2 o 3 meses,
yo estoy de alguna manera viviendo de las diferentes vocaciones y no de la iglesia, porque hay algunos gastos que hay que cubrir y no acabamos con esos gastos. ¿Cuántos están acá? Pero todos tenemos diferentes guerras, y eso no ha impedido que yo traiga mis ofrendas y mis diezmos al Señor. Aún con más ganas los traigo, porque el enemigo quiere poner temor en tu vida para que no se cumpla la obra de Dios. El problema de muchas personas a nivel mundial ahora son las finanzas. Otros en este tiempo han sido bendecidos en las finanzas, pero han menguado en otras cosas, en su vida espiritual o en algunas otras cosas. Mira lo que dice la Biblia, ahí en el verso 10, seguimos en el capítulo 7, en la misma versión, Dios habla hoy. Cuando Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos avanzaron para atacar a los israelitas. Entonces el Señor, escucha, lanzó un trueno enorme contra ellos y los asustó, y de este modo fueron vencidos por los israelitas. Hay poder cuando tú dispones tu corazón, cuando tú te apartas para Dios, cuando le reconoces como Señor y Salvador, cuando haces a un lado el pecado, cuando haces a un lado los ídolos, cuando te dispones a servirle a Él y traes también tu ofrenda. Dice la Escritura que en el momento que Samuel estaba ofreciendo holocausto al Señor, avanzaron los filisteos. Hubo un avance de las tinieblas para venir en contra del pueblo de Dios. Cuando tú dispones tu corazón, viene un avance en tu contra, pero debes permanecer firme, aunque veas el enemigo. Por eso pide oración, ve con la autoridad espiritual y dile: pastor, hermano, hermana, ayúdame a orar, porque la guerra está fuerte. Cuando tú pides oración, estás reconociendo que es mejor pelear dos que uno. Porque la oración de otras personas activa una palabra de parte de Dios sobre tu vida. Ahora escucha bien esto, iglesia. Y las ofrendas son un sello que manifiestan lo eterno de Dios en tu vida. Cuando estaban ofreciendo las ofrendas, viene un avance en el mundo físico, en el mundo natural. ¿Y qué pasó? Vino un estruendo. Sucedió algo en lo eterno, y a causa de eso el ejército de Dios venció a los enemigos. Samuel era la autoridad espiritual del pueblo de Israel, y la ofrenda del profeta hizo que Dios lanzara un trueno y asustó a los enemigos al grado tal que fueron vencidos completamente. Y dice la Escritura que mientras Samuel estaba ahí al frente del pueblo de Israel, no avanzaron más los filisteos en contra del pueblo de Dios. Por eso Mateo capítulo 18, verso 19 al 20, versión Dios habla hoy, dice así: esto les digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se los dará. ¿Cuántos decimos amén? Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Algunos dicen porque donde dos o más, no, dice dos o tres están reunidos, ahí Él está. Y esto es algo muy poderoso, porque cuando nos ponemos de acuerdo para orar, cuando hay un acuerdo entre el cuerpo de Cristo, fluye autoridad y poder de Dios sobre tu vida, y eso va a hacer que tú venzas todo ejército que viene en contra tuya y en contra de toda tu descendencia. Dale un fuerte aplauso al Señor si tú lo crees. El problema es que muchas veces hay como cierto temor para enseñar estas cosas.
pero debemos de ser adiestrados para la guerra. Debemos entender el poder espiritual que tú y yo tenemos como hijos e hijas de Dios. Mira, tu entrega, tu oración, tu ofrenda activan el poder de Dios sobre tu vida y sobre todo lo que tú hagas. ¿Cuántos lo creemos? Mira lo que dice ahí mismo en el capítulo 7, verso 11, la misma versión dice: inmediatamente salieron los israelitas de Mizpa para perseguir a los filisteos y los atacaron hasta más abajo de Bet-car. O sea, viene el trueno y en ese momento el pueblo de Israel comienza a perseguir a los filisteos. ¿Cuántos cuando llueve y truena, ay, nos ponemos así, verdad? Hoy más se va a poner más tranquilo. Cuando truena un transformador, ¿cómo le hace? Ay, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Cierto o no es cierto? Ahora imagínese cuando Dios está a tu favor y manda un trueno en contra de tus enemigos. Los asusta completamente y te da a ti el poder y la autoridad para vencerlos. Algo de lo que estoy plenamente convencido es que si quiero ver yo en lo personal la victoria de Dios en mi vida, tengo que entregarme a Dios. Tengo que dejar a un lado el pecado, tengo que orar, tengo que ayunar, tengo que caminar en la perfecta voluntad de Dios y también traer mis diezmos y mis ofrendas. O sea, es parte de lo que tú y yo somos como hijos e hijas de Dios. Antes de entrar en cualquier guerra espiritual, no solamente es que oremos, no solamente es ordenar nuestra vida delante de Dios. Insisto, trae una ofrenda de Dios. Si dices tú, ay, es que no sé, Dios te va a poner en tu corazón qué es lo que le debes dar. Aquí nos habla que el pueblo trajo agua. ¿Sigue aquí? El profeta trajo un cordero. Yo no sé qué es lo que Dios ponga en tu corazón y se lo traigas a Él. Para muchos puede ser: dame un día de tu tiempo. Ponte a orar, ponte a ayunar un día. ¿Quieres ver la victoria en tu familia? Empieza a ayunar y a orar por ellos 2 horas a la semana. Bajaron los amenes. Mira, la ofrenda es tu sello personal que le da valor ante la corte celestial. La ofrenda es un certificado que da protección a tu vida y queda comprometida esa ofrenda para entregarse y ser recibida sin ningún intermediario. En esta semana han ido muchos que Amazon, estafeta y a la casa y dirección tal, sí es, fulano de tal, no es, pero es que aquí dice se lo dejo, no me lo dejes. Y han ido en la semana. Pero imagínense si nosotros tomamos eso y no es nuestro, ¿qué va a pasar? No está llegando a la persona. Pero aquí hay un sello de garantía, que no hay intermediario, porque llegan directamente al trono de Dios, a esa corte celestial. Y ese es un sello que a ti te está confirmando de que Dios está viendo tu corazón y que estás a punto de entrar en una situación que necesitas una intervención divina. ¿Cuántos decimos amén a eso? Note que el Señor les dio la victoria en Bet-car. Ahora, ¿qué significa este nombre o esta ciudad? Significa, escucha bien, casa de pasto, pasto con S, o casa del cordero. Cordero, sacrificio. Pasto me hace recordar ahí en Salmo 23, 1 al 4, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo, ¿qué? Me pastoreará, confortará mi alma.
me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces, el resultado de caminar en obediencia a Dios y renunciar a todo lo que el mundo te ofrece y entender en el espíritu que estamos en una guerra espiritual, nos lleva a ese lugar de pastos verdes para descansar después de la victoria. No después de la guerra, después de la victoria, porque ahí en Betcar el Señor le dio la victoria al pueblo de Israel. Ese enemigo que se levantó en contra del pueblo fue completamente destruido por el pueblo de Dios. Pero mira, hay algo más poderoso si nos ponemos a ahondar un poquito más ahí en el pasaje. En el Primera de Samuel, capítulo 7, verso 12 al 13, la misma versión, mira lo que dice. Después tomó Samuel una piedra. ¿Qué fue lo que tomó? Una piedra. Dice, y la colocó entre Mizpa y Sen, y la llamó Ebenezer. Pues dijo, hasta ahora el Señor nos ha ayudado. Mira lo que dice el verso 13. Los filisteos fueron derrotados y no volvieron a invadir el territorio israelita. Y mientras Samuel vivió, el Señor estuvo contra los filisteos. Cuando tienen la victoria, Samuel toma una piedra y la pone en medio de las dos ciudades y dice, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Ahora, si usted lee la Biblia y comienza a ver años atrás, en ese lugar, en Mizpa, fue donde Jacob levantó un montículo de piedras cuando hizo un pacto con Labán, su suegro. ¿Se acuerda cómo Jacob ahí trabajó por sus esposas y enriqueció a su suegro? Y después Jacob se hizo también muy poderoso y comenzó también a tener mucho ganado y muchas cosas, y después se va. Y en eso que se va, Labán, su suegro, va y lo persigue. Y va enojado el hombre. Y va en contra de Jacob y dice, oye, tú te enriqueciste con mis cosas, te llevas a mi familia, te llevas a mis nietos. Y comenzaron a hacerse de palabras. Pero dice la Biblia que el Señor habló a Labán. Y después ahí levantaron un pacto. ¿Qué significa ese montículo de piedras o esas piedras que levantaron ahí en ese lugar? Que Dios vigilaría entre los dos. Entonces, el Señor les dio la victoria en Mizpa. Y si Dios ya había puesto años atrás en el corazón de Jacob un sello o un monumento, o como usted lo quiera llamar, nos enseña que Dios siempre está vigilando como atalaya para que nuestra vida, para que tu familia, para que la iglesia, para que tu lugar de trabajo no sea destruida por tus enemigos. Esto es algo muy poderoso, esto es algo profético, porque Labán y Jacob no sabían la trascendencia espiritual que estaban haciendo con ese pacto. Dios aún ahí estaba vigilante, estaba como atalaya para darle la victoria a su pueblo. Tenemos que entender esto, iglesia, porque hasta el día de hoy Dios nos salva. No importa los problemas, no importa los enemigos, tú y yo debemos permanecer firmes y confiar en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice ahí
en Samuel 7:14, en la misma versión Dios habla hoy. Las ciudades que los filisteos habían tomado los israelitas desde Cron hasta Gat, que dice, volvieron a ser de Israel. De esta manera los israelitas liberaron su territorio del dominio filisteo y hubo paz entre los israelitas y los amorreos. Porque el pueblo reconoció que estaba mal, porque se levantó el profeta como caudillo de Israel y les dijo lo que tenían que hacer conforme al conocimiento que tenía él de su relación con Dios. El pueblo reconoció, el pueblo ofreció una ofrenda, el profeta ofreció una ofrenda, se levanta el enemigo, pero Dios les da la victoria de una manera tremenda. En ese lugar donde años atrás se había levantado un pacto, ahí el Señor también a través del profeta levantó piedra y dijo, aquí el Señor nos dio la victoria y confirmo que Él sigue siendo el atalaya de mi nación, de mi pueblo, de la iglesia, de tu familia y de todo lo que tú hagas. Cuando Dios te suelta una palabra es para que tú tengas la victoria, porque algo viene en contra de tu vida o de tu familia. Precisamente mi esposa y yo estábamos hablando en la mañana y dice, digo, ¿si te das cuenta de lo que está pasando? Dice, sí, ya me di cuenta. Viene dura la cosa. Y dice, agárrate, vamos a agarrarnos de la mano de Dios. Y esto es algo, iglesia, que nos enseña que para muchos es el momento de que vuelvas a Dios con todo tu corazón, que eches a un lado la vida de pecado, que te afirmes más en el Señor, que hagas a un lado todo lo que te aleja de Él, para que seas librado de tus enemigos. Tienes que orar. Tienes que pedir refuerzos de oración, porque hay muchas de estas peleas que necesitamos la ayuda y el apoyo de nuestros hermanos en Cristo. Antes de entrar en una guerra, ofrécele a Dios lo que Él te pida. Son ofrendas de guerra. Yo estaba pensando mucho en esto, porque en la Biblia nos habla de algunos acontecimientos que cuando la gente tuvo la revelación, caminó en esa revelación y obtuvo la victoria. ¿Qué hacen estas ofrendas de guerra? Jueces capítulo 6 verso 21. Te voy a dar algo más rápidamente. Ahí está. Dice, y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura. Ojo, ponga mucha atención. Dice que tocó con la punta la carne y ¿qué cosa? Los panes sin levadura. Panes sin levadura. Dice, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Recuerda Gedeón, recuerda cómo el pueblo de Israel estaba oprimido por los filisteos también y por una serie de enemigos. Se le aparece el ángel a Gedeón y dice, ¿qué le dice? Varón esforzado y valiente. Y Gedeón como que, caray, ¿con quién hablas? Pero Gedeón entendió la trascendencia espiritual y cuando estaba hablando dijo, momento, no te vayas, te lo estoy parafraseando, déjame traerte una ofrenda. Y él preparó ahí alimento, va con el ángel, se lo ofrece y el ángel toca ahí y es consumida, y dice la escritura que subió esa ofrenda. Pero esa ofrenda la dio antes de pelear y de que él comenzara con la encomienda que Dios ya le había asignado. Tú y yo tenemos encomiendas que Dios nos asignó
y tenemos que cumplirlas y pelearlas porque Él ya nos dio la victoria. Pero muchas veces la gente no tiene revelación de esto. ¿Cuál fue el resultado? Escucha, de esa ofrenda de Gedeón. Jueces 7:13. Usted puede leerlo más tranquilamente desde el verso, Jueces ahí desde el verso 6, verso 5 y se va leyendo todo esto. Dice: cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Fíjate bien, antes de que Gedeón entrara en la batalla, había pasado muchas cosas. Rápidamente les recuerdo. Era un grupo numeroso, después algunos se regresan y al último, ¿con cuánto se queda Gedeón? Con 300, ¿sí o no? Y el ejército enemigo eran muchos, no se podían contar. Y ya aquí dice, cuando llegó Gedeón, porque él fue al campamento del enemigo, dice: un hombre estaba contando a su compañero su sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño. ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que vio? Un pan. ¿Qué le entregó Gedeón al ángel como ofrenda? Un pan. Usted puede decir: ¿qué poder tiene un pan? Vamos a leer. Dice: un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Ahora, no sé a ustedes, pero no se le hace raro que un pan, haga de cuenta que usted va y compra un pan, de ese pan Bimbo, ¿verdad? Así todo cuadrado, y tiene un sueño y esto es un sueño bien raro, soñé que un pan ahí golpeaba a los enemigos y se cayó la casa. Imagínense un sueño muy, ahora sí que fuera de onda. Y uno viene: ¿y qué cenaste, hermano? ¿Cierto o no es cierto? Pero mira, rueda ese pan, golpea la tienda y dice: y trastornó de arriba abajo un ejército que no se podía contar. Vamos ahora a la revelación. Esta ofrenda que Gedeón trajo al ángel del Señor se metió en el sueño del enemigo y Dios le dio el entendimiento a Gedeón para que él supiera que ya tenía la victoria que Dios ya le había dado. ¿No escucha amenes? Esto es algo muy poderoso. Lo que quiero que entendamos, iglesia, dice: y su compañero respondió y dijo, en el Jueces 7, 14 y 15 dice: y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Mira lo que dice el 15: cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, o sea, ni él lo interpretó, fue los enemigos. Dice, cuando escuchó el relato y escuchó la interpretación, dice, adoró. Y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y en ese momento él va en contra del ejército enemigo y Dios le da la victoria. Lo que quiero que nosotros entendamos, iglesia, es que no solamente se trata de que tú vengas cada domingo y traigas una ofrenda y traigas un diezmo. Debemos de entender la trascendencia espiritual que tienen estas cosas.
Esto es algo muy poderoso. Por eso muchas personas critican o cuestionan esto, porque no tienen la revelación que hay algo en el ambiente espiritual que sucede. Ahora se lo voy a poner, o se lo voy a plantear de otra manera distinta. Cuando tú y yo entendemos el nivel profético de nuestra ofrenda o de los diezmos, hace que algo se active en el ambiente espiritual. Yo no sé, pero muchas personas van con brujos, brujas, santeros, y que allá, y que con el niño Fidencio, y que con el niño aquel, y que con aquella, y con la otra. ¿Y qué es lo que le dicen a estas personas? Tienes que traer una ofrenda a los santos. ¿Y qué hace la gente? Ahí va con la ofrenda. Tienes que irte de rodillas tanto tiempo, y ahí va la gente de rodillas. ¿O no? Se da cuenta que estas personas que el diablo utiliza reconocen que las ofrendas tienen un poder que desatan. Cuando estas personas, aún esos mismos brujos o satanistas, ofrecen ofrendas a Satanás o a sus deidades, se desata poder del enemigo. Pero mayor es el que está en nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Si tú lo crees, dale un fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Salmos capítulo 20, verso 1 al 6. Palabra de Dios para todos. Mientras lo ponen en pantalla, ahí está. Mira lo que dice. Pon mucha atención, iglesia, y lee muy bien. Dice que el Señor responda a tu llamado. ¿Cuándo? Dígalo fuerte, ¿cuándo? Cuando estés en problemas. Que el Dios de Jacob te proteja. ¿Quién levantó ahí piedras para hacer un pacto? Nos vuelve a recordar el pacto. Dice que el Dios de Jacob te proteja, que Dios sea tu atalaya, que Dios sea tu vigilante. Amén. Dice en el verso 2, que Dios te envíe ayuda desde su templo santo. Aclaro, no de aquí, del templo de Dios, para que no me salga con cosas raras. Que te sostenga desde el monte de Sión. Mira lo que dice el 3, que recuerde todas tus ofrendas y acepte todos tus sacrificios. Ay, es que es un sacrificio levantarme temprano el domingo. Es el único día que puedo levantarme tarde. Si es un sacrificio para ti, ofréceselo a Dios. Amén. Verso 4, que te dé todo lo que deseas y haga realidad todos tus planes. ¿Se da cuenta que con Dios es todo o nada? No hay medias, todo o nada. Dice, todos tus planes. Verso 5, cuando salgas victorioso, cantaremos llenos de alegría, festejaremos con banderas en alto para celebrar que lo que Dios hizo. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Estoy seguro que el Señor salvará a su rey elegido. Dios responde desde el cielo sagrado a su rey elegido y utiliza su poder ¿para qué? Para salvarlo. Dale un fuerte aplauso al Señor si tú crees esta palabra. Hay poder, iglesia, hay poder delante de Dios cuando entendemos la revelación que Él está soltando sobre nuestra vida. Ahora, las ofrendas mueven el mundo espiritual. Por eso te recuerdo nuevamente, por eso los hechiceros y todas esas personas que se dedican a todas esas, a engañar gente, por eso lo hacen.
Por eso ofrecen sacrificios. Por eso te piden esto, te piden aquello, porque saben que hay poder cuando alguien trae una ofrenda. Pero es aquí donde yo en lo personal ahora entiendo, y quiero a ti también transmitírtelo, que hay algo en el espíritu. Cuando Gedeón lo entendió en el espíritu, él obtuvo la victoria. ¿Qué victoria? Que Jesús le dio. Se la voy a más despacio. Cuando tú entiendes que Dios te dio la victoria, es porque tú ya entendiste el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Voy a preparar después un mensaje de esto, pero le anticipo. Mira lo que dice, eso no viene ahí. Efesios 5:2 dice: y andad en amor como también Cristo nos amó. Ahora mira lo que dice: y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando tú y yo entregamos una ofrenda a Dios, estamos haciendo memoria y estamos diciéndole al mundo lo que Cristo hizo antes de la fundación del mundo y lo que hizo en la cruz del Calvario, dar su vida ¿en qué? En ofrenda. Ahora le pregunto, ¿usted cree que las ofrendas mueven el ambiente espiritual a favor nuestro? Claro que sí. Esa ofrenda llamada Jesucristo, a ti y a mí, ahora nos ha dado entrada a ese lugar celestial, al trono de gloria cuando partamos. La ofrenda que tú y yo traemos delante de Dios nos da la victoria ante la muerte. Esto es algo tan poderoso, iglesia, pero tan poderoso que muchos tienen un velo y Satanás se los quiere dejar ahí. Pero ahora Dios te está soltando esta palabra para que tengas revelación de lo que comienza a suceder cuando tomas decisiones en tu vida. Todo es integral. Me aparto, me consagro, hago a un lado lo que me aleja de Dios, quito los ídolos, ayuno, oro, pido ayuda espiritual, comienzo a hacer la voluntad de Dios y no las mías. Traigo mi corazón, traigo mi vida como un sacrificio, como una ofrenda delante de Dios, y eso rompe la atmósfera espiritual y hace que el poder de Dios fluya a nuestro favor. No tengas temor cuando el enemigo se levante y comience a hacer ruido. Acuérdate que el Señor hace más ruido. Con un truenillo ahí, con un truenecillo ahí, obtuvo la victoria el pueblo de Israel. Dale un fuerte aplauso al Señor si tú lo crees. Cierra tus ojos, vamos a orar. Antes que nada, queremos que aquellas personas que nos están viendo a través de las redes sociales, que nunca nos han escuchado y que apenas están contactando, si nunca has hecho la oración de fe, es la oportunidad que Dios te ha dado. Ahí donde estás, repite después de mí: Señor Jesucristo, abro mi corazón en esta hora para que entres en él. Hoy reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, pero te pido perdón y te doy gracias, porque en esa cruz del Calvario tú fuiste la ofrenda que se entregó para que pudiera el día de hoy ser parte de tu familia, ser un hijo, ser una hija tuya. Hoy te agradezco la bendición tan grande que me das de ser tu hijo en esta hora. Padre, bendice a las personas que hicieron esta oración. Dales
paz, dales revelación y que se acerquen a conocer más de ti. En el nombre de Jesús. Si tú has hecho esta oración por primera vez, mándanos un mensaje a través de las redes sociales. Si tú nos visitas por primera vez, acércate ahí con los sugieres para que te tomen los datos. Queremos estar al pendiente de tu vida espiritual. Ahora vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Escúchame bien. Tú no quieres orar, tú no quieres diezmar, no hay problema. No te voy a forzar. Esto no fue para manipularte ni para que tú diezmes o ofrendes. No, es para tener conocimiento. Solamente es para que tú tengas el entendimiento y la revelación que Dios nos da a la luz de la palabra. Amén. Así que vamos a orar delante de Dios. Vamos a orar por los diezmos, las ofrendas. Y Dios ha puesto algo especial. Tal vez tú no vengas preparado, no vengas preparada, pero también vamos a levantar una ofrenda de guerra. ¿Cuál es la lucha en la cual vas a entrar? ¿Qué es lo que estás ahora en este momento peleando? Ven y trae una ofrenda delante de Dios. Puede ser una ofrenda económica. Tú puedes decir: Señor, yo te ofrezco un día de mi vida para orar, para interceder, para venir a la iglesia, para servir. No lo sé. Lo que Dios te esté pidiendo en este momento, tráelo delante de Él. Padre, en esta hora, hoy te damos gracias por los diezmos y las ofrendas que hoy venimos a traer delante de ti. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos des revelación de lo que estamos haciendo, que no lo hacemos para entender, lo hacemos por revelación. Espíritu Santo, dale a la viuda, al huérfano, al necesitado, aquel que no tiene, bendícele, para que Él dé testimonio de un Dios proveedor. En el nombre de Jesús, amén, amén. Antes de que venga a traer los diezmos y ofrendas, vamos a recoger diezmos y ofrendas normales, y después de esto vamos a traer la ofrenda de guerra. Amén. Puede ir pasando.